Ahora sí, comencemos con una noticia que ha llenado de entusiasmo a millones de personas. En apenas 2 meses, los peregrinos hindúes y budistas de la India podrán emprender la caminata hacia el monte Kailash directamente desde territorio indio. Hasta ahora, quienes deseaban realizar esta travesía espiritual tenían que viajar primero al Tíbet para comenzar el recorrido. Este cambio no es menor. Representa una nueva etapa en la historia moderna de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Y es que el monte Kailash, oculto en lo profundo del Himalaya tibetano, no es una montaña cualquiera. Es considerado por muchos como uno de los sitios más misteriosos de esta tierra. Ningún ser humano ha logrado alcanzar su cima en toda la historia registrada, ni uno solo. En un mundo donde prácticamente cada rincón ha sido explorado, cartografiado y conquistado, existe todavía una montaña que permanece intacta, como si guardara un secreto. Pero eso no es lo más desconcertante. Durante miles de años, monjes, peregrinos, científicos y aventureros han relatado experiencias extrañas en sus alrededores. Han hablado de fenómenos difíciles de explicar, de sensaciones que desafían la lógica y de eventos que parecen no ajustarse a las leyes normales de la naturaleza. En tiempos recientes, algunos monjes tibetanos que han vivido décadas cerca de la montaña han comenzado a compartir públicamente lo que realmente creen que sucede allí, y lo que cuentan resulta inquietante. Esta es la historia de una de las mayores incógnitas del planeta y de una verdad sorprendente que, según muchos, ha estado frente a nosotros desde hace siglos, la montaña que nadie ha logrado escalar. Si este tipo de historias te intriga, si te fascinan los enigmas que desafían la explicación convencional, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la manera en que ves este lugar sagrado para siempre. Desde la distancia, Kailash no parece simplemente una formación natural. Su silueta llama la atención de inmediato. Tiene una simetría tan marcada que muchos aseguran que parece construida deliberadamente. A lo largo de la historia, la humanidad ha conquistado montañas mucho más altas y peligrosas. El monte Everest ha sido coronado más de 10,000 veces. El K2, considerado por muchos alpinistas incluso más letal que el Everest, ha sido escalado en numerosas ocasiones. Sin embargo, el monte Kailash, que ni siquiera figura entre las 100 montañas más altas del mundo, jamás ha sido conquistado, y no ha sido por falta de intentos. A lo largo de los siglos, diferentes expediciones han tratado de alcanzar su cima. Todas, absolutamente todas, terminaron retrocediendo. Algunas decidieron desistir voluntariamente. Otras se vieron obligadas a detenerse por circunstancias que no lograban explicar del todo. En el año 2001, el gobierno chino prohibió oficialmente cualquier intento de ascenso, tras la solicitud de comunidades hindúes y budistas que consideran la montaña profundamente sagrada. Pero incluso antes de esa prohibición, Kailash ya tenía fama de ser inexpugnable. Los alpinistas hablaban de cambios climáticos bruscos que aparecían sin previo aviso. Contaban que a alturas donde normalmente deberían sentirse estables, comenzaban a experimentar confusión y desorientación. Algunos relataban algo todavía más extraño. No importaba cuánto avanzaran, parecía que la cumbre no se acercaba. Era como si la montaña de alguna manera rechazara ser escalada, y esa sensación era difícil de ignorar. En la base de Kailash se encuentra el lago Manasarovar, situado a 4,590 metros de altitud, uno de los lagos de agua dulce más elevados del mundo. Desde la región que rodea la montaña nacen 4 de los ríos más importantes de Asia: el Indo, el Brahmaputra, el Sutlej y el Karnali. Cada uno fluye en direcciones distintas: norte, sur, este y oeste. En conjunto, estos ríos proporcionan agua a cerca de 2,000 millones de personas en India, China, Nepal, Pakistán y Bangladesh. Muchos científicos han señalado que esta distribución es, cuanto menos, extraordinaria. 4 enormes sistemas fluviales emergiendo en las cercanías de una misma montaña y extendiéndose hacia los 4 puntos cardinales no es algo habitual en geografía. Y lo más sorprendente es que antiguos textos hindúes, conocidos como los Puranas, describían hace miles de años que de Kailash brotaban 4 grandes ríos que fluían hacia los extremos del mundo. Durante siglos se pensó que era solo una metáfora mitológica. Luego llegaron los mapas satelitales, que confirmaron que efectivamente esas fuentes estaban en la región descrita por los textos antiguos. La pregunta es inevitable: ¿cómo pudieron saberlo con tanta precisión? Aquí es donde entran los monjes. Durante generaciones, los monasterios cercanos a Kailash han conservado registros orales detallados sobre lo que sucede alrededor de la montaña. Historias transmitidas de maestro a discípulo durante siglos. En los últimos años, con el creciente interés internacional, algunos monjes han comenzado a compartir parte de esos relatos. Y lo que describen resulta perturbador. Muchos
Muchos aseguran que el tiempo parece comportarse de manera distinta cerca de la montaña. No lo dicen como metáfora, lo dicen literalmente. Algunos monjes que han permanecido largos periodos en sus proximidades afirman que su cabello y sus uñas crecen a una velocidad inusual. Lo que normalmente tardaría semanas, dicen, ocurre en cuestión de días. Investigadores occidentales que han visitado la zona en las últimas décadas han escuchado relatos similares. Incluso un grupo de científicos rusos, a comienzos de los años 2000, afirmó haber experimentado un envejecimiento acelerado durante su estancia. Es importante aclarar que estas afirmaciones no han sido verificadas bajo condiciones científicas controladas, pero el hecho de que personas de culturas distintas, en épocas diferentes, describan fenómenos parecidos resulta, como mínimo, intrigante. Los monjes llaman a esto el aliento de la montaña. Creen que Kailash opera en una frecuencia temporal diferente y que acercarse demasiado significa entrar temporalmente en ese ritmo distinto. Y luego está la forma. Kailash presenta una estructura que muchos describen como una pirámide casi perfecta. 4 caras que parecen alinearse con los puntos cardinales y pendientes sorprendentemente uniformes. Las montañas, por lo general, se forman por choques tectónicos, erosión y actividad volcánica, procesos caóticos que producen formas irregulares. La simetría de Kailash ha llevado ahí a algunos investigadores, como el ruso Ernst Muldashev, en expediciones realizadas a finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, a sugerir que podría tratarse de una estructura artificial o modificada por una civilización antiquísima. La comunidad científica mayoritaria ha rechazado esa idea. Sin embargo, incluso los escépticos admiten que su forma es llamativa. Además, está la cuestión del hielo. Aunque la montaña alcanza 6.638 metros, una altura que muchos alpinistas experimentados pueden afrontar en otras cumbres, la parte superior de Kailash parece prácticamente inaccesible. Antes de la prohibición del año 2001, quienes intentaron escalarla describieron paredes de hielo con inclinaciones extremas y condiciones cambiantes que convertían rutas aparentemente viables en trampas imposibles. El clima tampoco ayuda. En cuestión de minutos, cielos despejados pueden transformarse en tormentas violentas concentradas alrededor de la montaña. Los monjes no consideran nada de esto casual. Sostienen que la montaña está protegida por fuerzas que trascienden la comprensión humana. Cerca de ella se encuentran 2 lagos contiguos pero muy diferentes: el lago Manasarovar, de agua dulce y calma, y el lago Rakshastal, salino y agitado, separados por una estrecha franja de tierra. Las antiguas tradiciones describen al primero como el lago de los dioses y al segundo como el lago del rey demonio Ravana. Estudios sísmicos recientes han sugerido la posible existencia de cavidades internas bajo la montaña. No están confirmadas, pero tampoco descartadas. La región es sísmicamente activa y la forma en que las ondas atraviesan la estructura sugiere que su interior podría no ser completamente sólido. Finalmente, en el año 2025, un grupo de académicos tibetanos y monjes veteranos hizo declaraciones públicas que captaron la atención internacional. Afirmaron que Kailash no es solo una montaña, sino un pilar cósmico, un punto donde el mundo físico se encuentra con otros planos de existencia. Según su tradición, su forma no es natural, sino otorgada hace un tiempo antiguo que precede a la historia registrada. Son afirmaciones espirituales, no científicas, pero los monjes argumentan que la ciencia aún no ha dado respuestas completas sobre su simetría, sus ríos, sus fenómenos temporales, ni su imposibilidad de ascenso. Y así el misterio continúa. Entonces dime, ¿qué crees que está ocurriendo realmente en el monte Kailash? ¿Se trata simplemente de un fenómeno geológico extraordinario o hay algo más? Déjame tu opinión en los comentarios y asegúrate de suscribirte para más historias como esta. A pesar de los avances tecnológicos, de los satélites que cartografían cada rincón del planeta y de los instrumentos científicos capaces de medir variaciones casi imperceptibles en el tiempo y el espacio, el monte Kailash sigue envuelto en un velo de incógnitas. Cuanto más se estudia, más preguntas parecen surgir. Algunos sostienen que todo tiene una explicación racional que aún no comprendemos del todo, que su forma piramidal puede ser producto de millones de años de erosión glaciar perfectamente alineada con fracturas geológicas, que los supuestos cambios en la percepción del tiempo podrían estar relacionados con la altitud extrema, la falta de oxígeno o los poderosos efectos epicológicos que un lugar sagrado puede ejercer sobre la mente humana. Otros, sin embargo, creen que reducir Kailash a simples procesos físicos es ignorar siglos de tradición espiritual. Para ellos, no se trata solo de roca y hielo, sino de un eje del mundo, un punto donde lo visible y lo invisible se tocan. Los peregrinos que realizan la Kora, la caminata ritual alrededor de la montaña, no buscan conquistarla, no intentan dominarla ni alcanzar su cima. Al contrario, la rodean en señal de respeto,
desierto, completando un circuito de más de 50 kilómetros a altitudes que superan los 5.000 metros. Algunos lo hacen una vez en la vida, otros creen que completar el recorrido purifica los pecados acumulados. Hay quienes afirman que dar 108 vueltas alrededor de la montaña conduce a la iluminación espiritual. Quizá ahí radica la diferencia fundamental entre Kailash y otras montañas. El Everest fue conquistado, el K2 fue desafiado, pero Kailash nunca fue visto, por quienes lo veneran, como algo que deba ser conquistado. Tal vez por eso sigue intacto. En un mundo donde casi todo ha sido explorado, explotado o transformado por la intervención humana, la existencia de un lugar que permanece esencialmente intocable resulta poderosa. Nos recuerda que todavía hay espacios que inspiran reverencia en lugar de ambición. Sin embargo, las preguntas siguen abiertas. ¿Por qué su silueta es tan simétrica? ¿Por qué convergen allí ríos tan importantes? ¿Por qué tantas culturas distintas lo consideran sagrado? ¿Es solo coincidencia geográfica, construcción simbólica o algo que aún no sabemos cómo explicar? La montaña sigue allí, silenciosa, cubierta de hielo, observando el paso de los siglos. Y, mientras los peregrinos continúan caminando a su alrededor, mientras los científicos siguen analizando datos y mientras los monjes preservan sus antiguas enseñanzas, el enigma permanece, porque tal vez el verdadero misterio no sea si la montaña tiene poderes ocultos. A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una necesidad casi irresistible de explicar cada fenómeno, de desmontar cada mito, de iluminar cada sombra con la linterna de la razón. Y sin embargo, hay lugares que parecen resistirse a quedar totalmente definidos. No porque necesariamente oculten algo sobrenatural, sino porque se sitúan en la frontera entre lo tangible y lo simbólico. El monte Kailash no es solo una formación geológica, es también una construcción cultural, espiritual y emocional. Es un espejo en el que diferentes civilizaciones han proyectado sus creencias más profundas, el eje del mundo, la morada de dioses, el punto de conexión entre dimensiones. Quizás sus ríos no sean un desafío a las leyes de la geografía, sino una demostración extraordinaria de la complejidad natural del Himalaya. Quizás su forma no sea el resultado de una civilización perdida, sino de procesos tectónicos y glaciares que aún estamos aprendiendo a comprender en detalle. Y quizá las experiencias de quienes sienten que el tiempo se altera allí estén relacionadas con la intensidad psicológica y fisiológica de encontrarse en un entorno extremo y sagrado. Pero incluso si cada uno de estos elementos encontrara una explicación completamente científica, algo permanecería intacto: el significado que millones de personas atribuyen a la montaña. Porque el misterio no siempre depende de lo que no sabemos, a veces depende de lo que elegimos creer. En el año 2025, cuando los monjes hablaron del pilar cósmico, no estaban ofreciendo un experimento de laboratorio, estaban transmitiendo una cosmovisión, una forma de entender el universo en la que lo visible y lo invisible no están separados por una línea rígida. Y tal vez ahí esté la clave. Kailash no ha sido escalado, no porque sea imposible en términos absolutos, sino porque para muchos no debe serlo. Su cima no es un trofeo, sino un santuario. Su inaccesibilidad es parte de su esencia. Mientras otras montañas simbolizan conquista, Kailash simboliza reverencia. En un planeta donde casi todo puede ser comprado, explotado o superado, la existencia de un lugar que invita a detenerse en lugar de avanzar, a rodear en lugar de ascender, resulta profundamente significativa. El misterio continúa, sí, pero quizá no porque esconda una fuerza desconocida, quizá porque nos recuerda que no todo necesita ser dominado para ser comprendido. Así que la próxima vez que escuches hablar del monte Kailash, pregúntate no solo qué secretos podría guardar la montaña, sino qué revela sobre nosotros mismos, sobre nuestra necesidad de explorar, de creer, de dudar y de asombrarnos. Porque a veces, el mayor enigma no está en la montaña, está en la mirada de quien la observa. Y hasta que alguien encuentre respuestas definitivas, si es que alguna vez sucede, Kailash seguirá allí, elevándose en silencio sobre el altiplano tibetano, invitándonos a cuestionar, a imaginar y a reflexionar. Y con eso, llegamos al final de este viaje. ¿Qué opinas tú? ¿Es Kailash un fenómeno geológico extraordinario rodeado de simbolismo? ¿O un verdadero punto de conexión con algo que aún no comprendemos del todo? Sea cual sea tu postura, el misterio sigue vivo.